el día en que la luz se detuvo. Una experiencia sobre la gravedad, la luz, los distintos tipos de singularidades y un experimento que resultó ser una incógnita. En este breve artículo, dividido en 3 capítulos, intentaré expresar una idea nueva de cómo observar y analizar los fenómenos de la gravedad, la luz, la singularidad y la expansión del universo. Desde que se emergen los distintos tipos de singularidades y se establece un punto cero de la materia y energía. Introducción. Antes que nada, quiero dejar claro que el punto cero es un objeto matemático abstracto, que, si bien puede llegar a poseer propiedades holográficas físicas, en definitiva, se sitúa como una especie de propiedad constante nueva, a fin de resolver un tipo específico de singularidad en un punto dado y poder incorporar la gravedad cuántica de manera correcta, limpia, natural. La singularidad aparece así, como un fenómeno relativo al punto de referencia de observación, y esto implica que exista en principio 3 tipos diferentes de singularidades: la singularidad aparente, la singularidad media y la singularidad absoluta, donde también adquiere propiedades típicas de un campo cuántico. Vayamos por parte. El origen de todo, un experimento que resultó una incógnita. Realicé una reformulación del famoso experimento de la doble rendija, en donde me surgió un patrón de interferencia básicamente, de la nada, al realizar la proyección sobre la diapositiva, para entender si existían rastros anteriores o posteriores de la función de onda. Y al parecer, existe algo que se expande en todas direcciones, a velocidad constante. Cabría preguntarse si la luz utiliza este medio para propagarse, lo que implicaría que según cómo se evalúe y desde dónde, la luz simplemente está detenida y lo que se expande es su entorno. Un fotón vendría a ser algo así como poner un barco de papel sobre el agua de una cascada. Pero esto plantea situaciones muy complejas. ¿Qué es lo que se expande? ¿Quién se mueve entonces? ¿Qué es lo que se proyecta en la función de onda? ¿Es una interpretación abstracta o una composición real? Y esto deriva indefectiblemente en algo complejo y nuevo, y es que, desde el punto de vista de un observador exterior a nuestro universo, este podría estar en expansión o movimiento c y la luz detenida. Son temas difíciles de abordar, porque traen ideas un poco incómodas e indeseables a veces, como el resurgimiento del famoso éter lumínico, algo que ya fue un poco descartado. Aunque en aquel entonces creo que se planteó desde un concepto equivocado, ya que se pretendía medir o entender un éter como algo estático y real sustancial, cuando en verdad, si es que existe algo que la luz utiliza como medio, este está móvil y no estático, es un medio de expansión en c definido y es holográfico, físicamente hablando. Si existe esta expansión a velocidad c, que emerge desde el punto cero hacia todas las direcciones, entonces la gravedad tal y como la vemos y experimentas en el universo, es solo la consecuencia de un proceso más complejo, que se sucede desde el interior de las partículas elementales. Tiene un origen cuántico especial y específico, que, al alcanzar nuestras distancias, lo experimentamos como una fuerza atractiva. Y es que, si existe un fenómeno de expansión, también lo existe en ambas direcciones, esto es, hacia adelante en el espacio y en el tiempo, y hacia atrás en el espacio y en el tiempo. La gravedad es el resultado de lo que sucede en el punto cero, siendo un fenómeno puramente cuántico, haciendo que no solo emerja la gravedad, sino también, que existan varios tipos de singularidades. El primer paso, la gravedad. Resulta que la gravedad parece dotar al universo de su energía, haciendo que parezca una fuerza débil en comparación con las 3 restantes, electromagnética, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte, pero parece que la aparición de la materia y la energía es el resultado del fenómeno que produce la gravedad. El universo y su expansión hacia el interior de la materia. Resulta algo contradictorio y hasta casi incomprensible para nosotros, pero lo cierto es que al parecer, el universo se expande no solo hacia afuera, sino que o hacia su interior. Esto es un proceso difícil de entender, porque parece que experimentamos y vivimos el tiempo y el espacio en una sola dirección, hacia adelante, la famosa flecha del tiempo. Siendo esta una percepción válida para los procesos físicos evolutivos desde nuestra perspectiva, pero solo una pequeña parte de lo que sucede en un universo. Además de ser nuestra percepción intuitiva, una idea constante de la dirección de las cosas, hacia adelante en el tiempo, hacia la expansión, etc. Pero justamente esta idea intuitiva,
Responde a un sentido evolutivo de nuestro cerebro y nuestro conocimiento, que necesariamente debe cambiar para dar ese salto que nuestra comprensión del cosmos requiere, porque será la única manera de entender qué es y qué sucede con la gravedad. Y debemos agradecer a esta fuerza natural, porque gracias a su escondite, nos adentramos como en ningún otro tiempo, hacia lo desconocido, hacia los límites de lo comprensible. Es gracias a la gravedad, que nuestro cerebro puede llegar a dar un nuevo salto de comprensión. Hacia lo muy grande, hacia lo muy pequeño. El espacio abierto es inmenso hasta donde sabemos, razón por la cual el universo se sigue expandiendo. Algo muy simple de comprender, pues si no hubiese más espacio, simplemente no se expandiría más. Con la gravedad sucede lo mismo, pero a la inversa. Si el universo no continuara expandiéndose hacia su interior, la gravedad simplemente desaparecería. La gravedad es algo que nos empuja constantemente hacia adentro, al conocido centro de masa, que no es más que un reflejo macroscópico de lo que está aconteciendo en el mundo cuántico. Pero para entender qué significa que algo pueda expandirse hacia su interior, es necesario reformular varios conceptos establecidos como rígidos, y comprender que todo lo que vemos y percibimos, es solo una muy pequeña parte de la realidad y que ésta existe, de muchas formas posibles. Nuestra percepción del espacio y el tiempo, es solo una visión desde la insignificancia de nuestro planeta y nuestra especie. Las distancias, los tamaños de las cosas, las energías, son evaluadas desde un observador, el cual saca conclusiones al respecto. Pero esto cambia según el observador, haciendo que la realidad sea solo una interpretación puramente subjetiva. Por ejemplo, para una bacteria, un bacilo o un microbio, el planeta Tierra posiblemente signifique un espacio inmenso, casi interminable. Pero para un ser de mayor tamaño como nosotros, no lo es. Similar posibilidad puede resultar para cualquier átomo o quark que esté en el interior del planeta. La superficie de este parecerá inalcanzable, como los confines del universo. Porque todo depende de quién observe qué cosa. Lo muy grande puede parecer infinitamente pequeño para alguien, y lo infinitamente pequeño puede ser inmenso para otros. Lo cierto es que, si viajamos al interior de un átomo, estaremos en la misma situación. Hay espacios por todos lados. Y si seguimos viajando hacia adentro, al punto cero, seguiremos encontrando más y más espacio. Porque la percepción del espacio es solo una interpretación de quien la observa. Si esto no fuese así, la idea principal de la onda partícula sería inexistente, y es que el espacio indefinido es una de las consecuencias que genera este fenómeno, que tiene más de una explicación y más de una consecuencia, pero que necesariamente sucede, por la inmensa e infinita disponibilidad de espacio. Una galaxia es un lugar inmenso, de años luz de tamaño. Pero a la suficiente distancia, es solo un pequeño punto entre miles de millones. Un átomo parece un elemento increíblemente pequeño, pero si estuviésemos en el interior de un quark, si fuésemos un integrante de su composición, la que permite su funcionamiento, el átomo sería un lugar inmenso. El tiempo y el espacio nunca se terminan, ni en su expansión hacia lo grande como hacia lo pequeño. El universo se expande hacia adentro y hacia afuera y es exactamente lo mismo. Es que para que algo se expanda, necesita no solo espacio exterior, sino espacio en su interior. En el vacío, hay una condición básica para que algo se expanda, necesita de algo que vaya ocupando su lugar, que se acople de manera constante en su inicio. Y aunque parezca paradójico, esto resulta así, si no sería imposible su expansión. La expansión del universo, desde su eyección inicial, desgarró el vacío de una manera muy particular, esto es, comunicando desde las partículas, el espacio que se requiere para la expansión. Cada partícula, cada campo, cada energía aporta a este fenómeno, suministrando espacio desde su posición, esto es, expandiéndose también hacia adentro, hacia lo pequeño, y proyectando hacia el exterior, lo que el vacío necesita para poder expandirse hacia lo grande, generando en este proceso fenómenos de expansión y de atracción, como lo es la gravedad. Que los objetos con masa se atraigan es una manifestación subyacente de lo que sucede en el interior. Y esto es la expansión continua del universo en su interior. Como si todo cayera constantemente hacia el punto cero de los átomos. Pero la situación es solo una analogía. Esto es un fenómeno un poco más complejo y de difícil interpretación visual. Lo voy a explicar con un ejemplo práctico para que podamos entender el concepto y también el otro fenómeno que se produce, para lo cual según cómo se entienda,
la luz viaja a una velocidad constante o está detenida. Un espacio en movimiento genera dos fenómenos fundamentales. Estos son la necesidad de un lugar nuevo hacia donde se proyecta y un lugar libre que queda tras de sí, un espacio interior que permita la proyección. Los fenómenos que allí se suceden tienen interpretaciones según su observador. Imaginemos que nuestro universo es tan solo un pequeño punto que se expande y mueve en velocidad c constante, esto es, la velocidad de la luz. Para nosotros, la luz se puede acercar o alejar a c constante, pero para alguien exterior, la luz puede estar exactamente en cero, completamente detenida. Para nosotros es la luz la que se mueve a velocidad constante de c, pero para un observador exterior, la luz está detenida y somos nosotros, el resto del universo, el que se mueve a dicha velocidad. Es similar a poner un avión especial a volar sobre la superficie de la Tierra. Si viajamos en contra de la dirección de rotación, en cuanto alcancemos la velocidad rotacional, para un observador exterior, el avión estará detenida y para nosotros estará viajando a una velocidad increíble. Desde un observador externo, la nave está detenida. Desde uno interno, se mueve a más de 1000 km por hora. Similar situación a la velocidad de la luz, desde nuestra evaluación, el fotón tiene un desplazamiento en c, pero para alguien que lo observe desde fuera del universo, el fotón podría estar completamente detenido, sin movimiento. Sobre el movimiento, la fuerza, la energía y el rol del observador, los marcos de referencia lo son todo. Es que hay que entender, que poner un objeto, un campo, un espacio vacío, en movimiento, es solo en referencia a un observador, nada más, ya que la fuerza aplicada sobre el objeto o la energía, puede significar para otro observador, una fuerza que se aplica a fin de detener el objeto o la energía. Pues, un objeto detenido o en movimiento, es también exactamente lo mismo, pues todo depende siempre del observador que esté evaluando la situación. Este es quien define qué sucede con el objeto o la energía, según su intención manifiesta. Vayamos a un ejemplo práctico y esto será clave para luego entender si la luz se mueve o está detenida y qué implicancia tiene la idea de expansión externa e interna. Imaginemos que tenemos un tren con motor y está detenido sobre unas vías especiales. Estas vías tienen la propiedad de poder desplazarse y mover el tren que está encima de ellas, llevándoselo consigo en este movimiento, vías que pueden moverse por su propia cuenta. Y ahora supongamos que tenemos dos observadores con igual importancia, idénticas características de rango y prioridad. Uno está sobre una estación donde se ha detenido el tren y el otro está sobre las vías en que está el tren. Estos observadores se rigen por la idea de que solo pueden observar lo que tiene delante de sí mismos y nada más, situándose en la posición de no poder evaluar las variables ocultas, o en la otra idea de función de onda. Esto es, que solo pueden ver un solo lugar a la vez, nada de su entorno, ni referencias externas. Uno ve solo el tren desde la estación y el otro solo ve el tren desde las vías. La situación se acontece de la siguiente manera. Las vías especiales empiezan a moverse a velocidad constante y se llevan consigo al tren. El observador que está en la estación, ve cómo el tren desaparece de su visual y solicita al maquinista del tren, que lo vuelva a situar en su visual, esto es, detenido, en la estación. Es cuando el conductor del tren activa los motores y ejerce una fuerza contraria al movimiento de las vías, a fin de ubicarlo, de detenerlo, frente a la estación. Una vez llega a la estación, este continúa con sus motores encendidos ejerciendo movimiento sobre las ruedas del tren, a fin de contrarrestar el movimiento de las vías. Para este observador sentado en la estación del tren y que observa este fenómeno, llegará a la conclusión de que, sobre el tren, el motor ejerce una fuerza a fin de detenerlo, allí adelante. Y efectivamente el tren estará detenido, frente a la estación. Pero para el otro observador que se encuentra situado en las vías, a el tren se le ejerció una fuerza con su motor, a fin de ponerlo en movimiento. Pues este último observador, está quieto sobre las vías que se desplazan con respecto al observador de la estación, y efectivamente observará el tren alejarse cada vez más de él. Pero algo interesante sucede si seguimos situando observadores a la situación. Por ejemplo, imaginemos ahora que llega un tercer observador a la estación y que no tiene ningún contacto con el observador anterior ni sabe qué sucedió anteriormente. Este último observador podrá ver que hay algo en el tren, posiblemente su motor, que le está suministrando una especie de energía, pero como está detenido, llegará a la conclusión de que es una energía de tipo potencial, la de un cuerpo en reposo. Y efectivamente así será desde su punto de vista, el tren está detenido.
tiene sus motores a toda marcha y que, para este último observador, son elementos propios del tren, del objeto, algo que le da un tipo de energía potencial, que no sabe bien qué es ni para qué sirve, pero logra vislumbrar que allí está. Y que este ejemplo, aunque parezca simple, no lo es, y plantea un tema medular a la hora de evaluar campos, materias o energías. Y esto es, los puntos de referencia, los marcos y las limitantes en que algo es observado y evaluado. Y esto es, que para nosotros el fotón se aleja de nosotros, pero lo cierto es que para otro observador que se sitúe fuera de universo, como para el propio fotón, son los objetos los que se alejan o se acercan a él. Definir un tiempo igual a cero o tiempo absoluto en el fotón es similar a indicar que desde su visión o la de cualquier observador que acompañe ese movimiento, podría estar en reposo en un marco de referencia situado allí en el tiempo absoluto. Y aunque es solo una idea y teoría aplicada y científicamente comprobada, al igual que la idea de onda de probabilidad, nunca hay que perder de vista que son elementos que ayudan a entender y resolver problemas físicos, pero no significa que interpreten exactamente cuál es el fenómeno real que está aconteciendo, solo da herramientas para medirlo, entender sus repercusiones y hacer predicciones, nada más. Pero es que la luz aquí dentro de nuestro universo, es una constante, algo que no se puede observar desde otro lugar si se quiere realizar algo de física sobre ella. Pero tampoco, nada impide que podamos evaluar e imaginar la situación de un observador externo al universo. Y aunque parezca paradójico, cuando intentamos observar hacia lo microscópico, nos aparece justamente esto, la situación de observador externo, en la afamada función de onda de probabilidad, y es que estamos intentando visualizar hechos que, dentro de ese maco, dentro del átomo, es una constante, pero que, al querer evaluarla, se colapsa. Pues evaluar una función de onda, es similar a decir que algo puede estar en todos los lados a la vez, como un estado de reposo estacionario, que evoluciona temporalmente determinado por sus propiedades iniciales. Para alguien desde fuera de nuestro universo, la velocidad de la luz podría ser exactamente de cero, ser solo una función de onda estacionaria que evoluciona de acuerdo a sus condicionantes iniciales. Este fenómeno de observación y evaluación hace posible que coexistan los espacios vacíos, la materia y la energía obscura, que no es otra cosa que las variables invisibles de los cambios de observadores, que, para no decir invisibles, les llamamos oscuras. Los parámetros de observación y el movimiento son los ingredientes principales para que el cosmos se manifieste. Cambiando de lugar, de velocidad, lo que se observa cambia también. Es siempre el observador el que define a qué realidad pertenece. Y aquí es importante hacer notar otro aspecto importante, y es que la gravedad no solo curva el espacio-tiempo en términos geométricos y matemáticos, sino que se sitúa sobre otra posición de observación, esto es, nos permite ver qué sucede más allá, la gravedad fuerza un punto nuevo de observación. Esto es porque los objetos con masa poseen estructuras atómicas capaces de expandirse interiormente, haciendo también que emerja un nuevo punto de observación. Esto es, que cuando un cuerpo con masa gravita sobre otro, cambia su lugar espacio-temporal de manera continua y discreta. Esto es porque la singularidad es una propiedad intrínseca de la materia, y la energía, tomando propiedades de campo, que se manifiesta exteriormente en ocasiones puntuales como los colapsos gravitatorios de un agujero negro, pero que es un punto de ignición de la singularidad, nada más. No solo la gravedad colapsa, sino que lo hace su punto de observación, tomando un estado definido. Es que, aunque parezca paradójico, la singularidad es un lugar definido y natural, la gravedad no, pues es un lugar donde el espacio-tiempo cambia de manera continua y discreta, sin un punto de definición. Expansión desde el punto cero, movilidad de la luz. ¿Pero qué es exactamente lo que se expande en el universo? ¿Qué es lo que se mueve? Hay algo que lo realiza a c constante, y que la luz lo utiliza para manifestarse. La luz no se mueve pues en absoluto, lo hace la propia expansión. Esto es lo que se produce en determinadas circunstancias cuando se establece el experimento de la doble rendija. Sin necesidad de producir ningún fotón, las dobles rendijas producen una resonancia de interferencia, como si algo en el tiempo y espacio se desplazara en todas direcciones a c constante. Se generan patrones de interferencia básicamente de la nada. Hay algo que emerge y se expande en constancia c. Y la pregunta es si la luz, el campo electromagnético, por ejemplo, utilizan esta propiedad para manifestarse.
Es como si las propiedades de estos campos pudiesen utilizar esta expansión o movimiento constante de C para manifestarse. Movimiento que tanto es expansivo como contractivo, sin diferencia entre ellos, pues su tamaño es únicamente relativo al observador. Hay espacio disponible de manera infinita tanto al exterior como al interior de los átomos. Podemos viajar infinitamente hacia el macrocosmos, como hacia el interior de los átomos. Nunca encontraremos un final. Y esta idea es clave para entender qué está sucediendo con la gravedad. Por eso es importante poder establecer puntos de referencia, y allí es donde entra el punto cero, que es un objeto matemático abstracto que permite entender qué está generando la gravedad y así delimitar las singularidades y poder comunicar de manera correcta la gravedad cuántica hacia el modelo estándar. Puesto que la expansión del universo y la gravedad son básicamente la misma cosa. Ahora, ¿qué pasa si algo supera a c? Pues hay que indicar primero que c es una velocidad que se puede medir, pero que puede representar una medida infinita, según se tome de referencia. Si además de observar el universo desde fuera, y ver a la luz detenida, pudiésemos realizar una doble observación, y ubicarnos en un lugar donde el observador anterior, que vea la luz detenida, estuviese según nuestra referencia, en movimiento, veríamos nuevamente a la luz en movimiento y al universo quieto. O lo que es más interesante aún, se pueden realizar variaciones infinitas de velocidad y de observadores, haciendo que cada marco de referencia otorgue o no movimiento a algo. Y esto es similar a que si pudiésemos detectar energía o no, cómo observar un vacío o un espacio con energía. Algo que para nosotros puede ser indetectable como la materia oscura, para otro observador. La materia oscura es constante y la materia ordinaria pasaría a ser inobservable, algo invisible. Depende quién observe qué cosa y cuál sea su tamaño y movimiento relativo, verá una cosa u otra. Y esto plantea otro fenómeno que es aplicable al tiempo: las cosas pasaron, pasan o pasarán según quien observe qué fenómeno y cómo perciba el tiempo. Y esto podría significar que la energía oscura es una consecuencia del tiempo. Estamos observando algo que ya sucedió. Es como si la energía y el movimiento se apilaran en capas infinitas, rotando y cambiando sus propiedades para uno u otro observador. Es como si estuviésemos en una especie de lámina, compartiendo un mismo espacio, pero según el lugar, la rotación y el movimiento, tendríamos propiedades totalmente distintas. Lo que se manifiesta hacia lo grande, lo hace hacia lo chico. Entonces, ¿cuál es el fenómeno cuántico que genera la gravedad? Esto es su expansión interna. Es como si estuviesen cayendo constantemente. De hecho, un agujero negro es una forma de observar este comportamiento. No es que la luz no pueda escapar, es que en el interior de un agujero negro ni siquiera se produce luz. Las cosas simplemente se derrumban sobre sí mismas hacia un tipo particular de singularidad. Para establecer esta singularidad y poder empezar a evaluarlas, es importante tener en cuenta que nuestra referencia del punto cero puede ser evaluada de manera discreta, interponiendo valores específicos para su análisis. Esto equivaldría a ingresar una nueva propiedad a las partículas, como lo es su spin por ejemplo, y esto es su capacidad de contraerse o su distancia relativa del punto cero. Para explicarse de manera más simple, es importante saber varias cosas. Analizar los efectos que produce un objeto infinito como lo es un átomo, es algo increíblemente complejo, y es por esta razón que la resolución de la gravedad ha llevado tanto tiempo. Y es complejo porque en el terreno de los números, son números móviles y esto supone un problema inmenso, pues es como si estuviésemos resolviendo un problema matemático con números que se cambian a cada instante. Y es complejo porque se desea analizar en un papel, mediante ecuaciones bidimensionales, un fenómeno que incorpora números subyacentes tridimensionales, es decir, que emergen y cambian en los espacios libres de las ocasiones, pero que deben concordar exactamente con lo que se está describiendo. Razón por la cual los resultados dan infinito o se le agregan dimensiones extras para que esto pueda resolverse en la teoría. Pero esto es un problema importante, ya que se está agregando dimensiones solo para poder concordar los números, pero es algo que experimentalmente no puede evaluarse y mucho menos utilizar de manera práctica. Razón por la cual sospecho, es un camino incorrecto. La resolución de la gravedad cuántica ha de ser más intuitiva y directa. Lo segundo que hay que entender, es que el fenómeno de la singularidad, que se manifiesta de manera macroscópica con la aparición de los agujeros negros, es un proceso simple, que puede ser evaluado en distintos puntos.
La singularidad aparece como un fenómeno relativo al punto referencia de observación, y esto implica que exista más de un tipo de singularidad: singularidad aparente, singularidad media y singularidad absoluta. Para explicarlo de manera visual, lo indicaré de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos que ubicar algún objeto a cierta altura, para que sea visible, o salir de cierta zona baja, para poder manifestarlo, y para esto decidimos apilar una especie de fichas de dominó, hasta la altura requerida. Una vez alcanzado el objetivo, será evidente que las fichas de dominó están bajo una tensión vertical debido a la gravedad, una fuerza que tira de ellas, haciendo que al quitar alguna de estas fichas, todo se derrumbe. Y ahora imaginemos la posibilidad de apilar infinitas fichas de dominó, una sobre otra, de años luz de distancia. Pero imaginemos esto hacia el interior de los átomos, como si pudiésemos tejer fichas de dominó, como lazos de energía, que se apoyan unos sobre otros para dar sostén a la materia. Pero en un punto de estas fichas o lazos de energía, decidimos forzar un cambio de dirección, haciendo que cambien no solo su posición, sino también la estructura a la cual representaban. Es como apilar pisos infinitos y de pronto empezar a derrumbarlos en cadena. Si pudiésemos apilar fichas de dominó de manera infinita, dispuestas unas sobre otras, y en algún punto decidimos romper esta cadena y cambiar su dirección, toda la tensión que se ubicaba sobre los lazos de fuerza vertical se desplomarán, haciendo que se genere un efecto en cadena sobre las demás fichas restantes superiores. La singularidad absoluta es la que se sitúa sobre el punto cero. En este punto de singularidad absoluta, podemos evaluar qué sucede con la gravedad y los agujeros negros, y lo que es más importante, la singularidad absoluta adquiere propiedades de campo. La singularidad media es el lugar donde se manifiesta el verdadero efecto de colapso en cadena, donde los átomos y partículas, así como la energía absorbida por este colapso, se alinea y forman una sola estructura que se comprime en la singularidad absoluta. Siendo la última capa, la singularidad aparente, a la que nosotros tenemos acceso, y es donde podemos observar el agujero negro. Es que observar un agujero negro significa que las leyes de la física sí lo permiten, esto es, que, de alguna manera, estamos observando la primera de las singularidades, y esto es, la singularidad aparente. Puesto que, como su definición lo establece, el agujero negro es un objeto que no emite luz y que hace inobservable su interior, haciendo que emerja la primera de las singularidades, la singularidad aparente. No podemos observar nada directo, porque carecemos de capacidad para poder hacerlo, pero esto no significa que no esté allí delante de nosotros. Es como querer observar la luz ultravioleta o infrarroja con nuestros ojos, simplemente no podemos porque no poseen esa propiedad, pero eso no significa que no esté allí la luz ultravioleta o infrarroja. Se tardó muchos años en desarrollar herramientas que permitiesen observar más zonas del espectro electromagnético. El proceso inmediato a la singularidad aparente es la singularidad media, que es donde la materia se sincroniza en su nuevo estado de decaimiento. Un estado donde toda la materia y energía pasan a un nuevo estado de alineación y decaimiento. Se ordenan en un mismo estado, entrando en una especie de campo que continúa su decaimiento hacia la singularidad absoluta. La singularidad absoluta. Es este quizás el lugar más importante del cosmos, pues es donde se manifiestan las cuatro fuerzas unificadas: gravedad, electromagnética, fuerza nuclear fuerte y débil, formando un solo campo de fuerzas unificadas. Esto impone la verdadera singularidad, es decir, una barrera desde donde podemos evaluar la física que conocemos. La unificación de las fuerzas y los campos se produce en la singularidad absoluta, y esto es, porque la fuerza de gravedad ha actuado de tal manera que permitió en primer lugar la ruptura en cadena y la alineación y sincronización de toda la energía y materia, haciendo que sus momentos y su tiempo también decaigan a un mismo estado. Tener un campo unificado significa también tener un espacio y un tiempo unificado, y esto es, conjugar todos los espacios y tiempos posibles, obteniendo como resultado un lugar donde todos los procesos posibles se suceden al mismo tiempo y en el mismo espacio, siendo pasado, presente y futuro la misma cosa y el espacio una totalidad. Unificar las cuatro fuerzas no significa que se anulen ni que queden en un estado pasivo, sino que es posible que, al unificarlas, se genere un nuevo fenómeno desconocido, que permita a estas cuatro fuerzas interactuar de manera unificada con otros fenómenos materiales o energéticos. Y es así posible que la singularidad también emerja como un campo de fuerza, que actúa bajo estas condiciones. La singularidad sería una tensión de tipo vectorial, unificada en un campo de fuerza que actúa bajo ciertas condiciones,
como las que se suceden en los agujeros negros. De esta manera, existiría una especie de singleton o partícula unificada, que representa el campo de singularidad, que emergería de estas condiciones, fabricado o excitado por las situaciones extremas del agujero negro u objetos similares que exciten al singleton. Si la singularidad se transforma en un campo unificado, esto implica también que los desglose de energías, espacios y tiempo, son un paramento evolutivo constante, esto es, una forma de compactar y codificar energía, tiempo y espacios, para dar lugar a nuevos fenómenos, a nuevos espacios y tiempos. La unificación de fuerzas tiene un propósito de eficiencia de información. Las cosas se compactan, se codifican y luego se descomprimen para ser utilizadas de diferentes maneras. Por eso la unificación de las fuerzas no significa su desaparición, sino todo lo contrario, trabajan o forman algo unificado, como lo puede ser el campo de singularidad, pero están allí compactadas y acopladas. Pero una vez puedan emerger, lo hacen con sus diferencias, tales como observamos en el campo electromagnético, la fuerza nuclear fuerte, la débil, la gravedad, siendo esta última, la única que queda conectada a su pasado. La renormalización completa de una singularidad, a los fines de poder entender qué sucede y con ello poder concluir de una manera estable el origen, función y evolución de la gravedad, implica que se debe convertir necesariamente en un campo de energía, pero se debe establecer sus características, límites y estados de formación, como el punto cero de la materia y energía, que es introducir una nueva propiedad, una especie de compactación y reformulación, y la generación de una expansión interna y externa constante debido a esto, ya que por debajo del punto cero, el campo evoluciona y se expande de manera inversa, generando la propagación en C de las funciones de onda, que en la teoría cuántica, son elementos abstractos, por ejemplo, cuando se calcula la evolución de una función de onda, pero que es en efecto, un hecho holográfico real.